Iniciamos. La fiscal general Diana Salazar reaccionó ante las decisiones judiciales suscitadas en los últimos días. Salazar aseguró sentirse decepcionada y llena de impotencia. No especificó a qué hecho se refería, pero es fácil imaginarlo si recorremos las decisiones judiciales de los últimos días. La fiscal general reacciona. Lo hizo desde su cuenta personal de Twitter y firma como Diana Salazar, a secas. Es decir, lo hace como ciudadana, algo que reiteró en su texto. Quiero manifestar mi opinión como ciudadana, comenzó diciendo, que se siente decepcionada e impotente al presenciar cómo la injusticia y la impunidad campean en nuestro país, también aseguró. Diana Salazar dice más. Sostiene que no podemos convertirnos en un país en el cual las mafias, los intereses protervos, las componendas y la corrupción se imponga sobre el Estado de Derecho. La amnistía borró prácticamente, supuestamente borró el arrasamiento de la ciudad de Quito. Eso se debió a una componenda política de los partidos que votaron a favor. Y así por el estilo. Pero podría estar hablando también sobre el habeas corpus concedido al ex vicepresidente Jorge Glass y todos los comentarios sobre un supuesto acuerdo con el gobierno. Más allá de las suspicacias que yo sé que existen con respecto a si el gobierno estuvo o no involucrado en este tema, lo importante yo creo que aquí es lo que dice la fiscal en su comunicado, reflexionar el Ecuador, ver un poco, estar atentos a este tipo de maniobras, denunciarlas. También llama a que cada uno de nosotros exija al sistema judicial que responda a las necesidades de los ciudadanos y que trabaje con transparencia. Este es un llamado a todas las personas a las que les importa en verdad el presente y futuro del Ecuador. Finaliza diciendo quien firma solo como Diana Salazar, pero ¿qué es? La fiscal general del Estado. Dayana Monroy, 24 horas. Los abogados y otros profesionales del derecho que ofrecen ciertos servicios legales o societarios tendrán que ofrecer ciertos servicios legales también a la unidad de análisis financiero. Inicialmente la resolución generó confusión entre los abogados y pese a las aclaraciones sigue generando rechazo. La resolución vista superficialmente generó malestar en todo el gremio jurídico del país. Pero lo cierto es que aquella resolución de la UAFE, que dispone a los abogados como sujetos obligados a reportar a la unidad de análisis financiero, incluye únicamente a los abogados, otros profesionales del derecho y personas jurídicas que ofrecen servicios legales o societarios como compra y venta de bienes inmobiliarios, administración de dineros, valores y otros activos de su cliente, administración de cuentas bancarias y otros 7 puntos específicos descritos claramente en el artículo 2 de esta resolución. Hacemos defensa de una persona en un proceso judicial o en una causa penal, no tenemos esa obligación. Básicamente, aquellos abogados que se dedican a la administración de bienes, a la administración de dinero, a la administración de cuentas de sus clientes. Pero lo cierto es que inicialmente la resolución generó confusión. Cuando sale la resolución todos dijimos, no, pues los clientes vienen donde uno por la confianza, ¿no es cierto? Claro. Y si es que uno va a estar revelando la información que le dé el cliente, estaríamos rompiendo esa confianza. Pese a las aclaraciones, igual genera malestar y preocupación, pues aseguran los abogados que viola la Constitución y tratados internacionales. Lo dice el presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador. Lo que está de por medio en esto no solamente es la actividad del abogado, sino el derecho a la defensa de las personas. El momento en que el abogado, cuya labor es defender a su cliente, a su defendido, tiene que delatarlo, evidentemente se va a afectar el derecho a la defensa. Se afecta además la relación privilegiada de secreto que existe entre cliente y abogado. La misma UAFE tuvo que hacer aclaraciones en Twitter. La UAFE respeta el secreto profesional. Las únicas operaciones sospechosas que se reportarán son aquellas que comprenden la administración como director o apoderado de las actividades descritas en el artículo 2. Dayana Monroy, 24 horas. El ex vicepresidente sentenciado Jorge Glass pasa su tiempo en libertad realizando distintas actividades. Tras 7 días desde su liberación, Glass continúa cumpliendo su condena en libertad y sin ninguna restricción de movilidad o vigilancia. 7 días lleva en libertad el ex vicepresidente Jorge Glass.
realizando actividades abiertamente por cualquier parte del país donde se lo disponga, pues nada se lo impide. Su situación no ha cambiado pese a las reacciones del gobierno. El ministro de Gobierno dice que ya se ha hablado bastante sobre sus condiciones, que este es un tema sensible y que está todo bajo control. Está bastante aclarado, además que hay una información ahí sensible sobre la cual preferimos ser prudentes. Pese a ello, lo cierto es que el ex vicepresidente sentenciado, quien cumple en libertad una condena por cohecho y otra por asociación ilícita, no está en arresto domiciliario ni tiene sobre sí una orden que disponga su vigilancia. Tampoco usa grillete, pero que la policía está haciendo lo suyo, insiste el ministro. Sí, estamos en conocimiento de todo y está la situación bajo control. Hemos hablado suficientemente de ese tema, la policía está haciendo su trabajo, las instituciones están haciendo su trabajo, el Ministerio del Interior está a cargo con las otras instituciones de coordinación de la policía. Dejémoslos que puedan trabajar tranquilos para que las cosas puedan hacerse como corresponde y el Estado cumpla con sus obligaciones. Sin precisar si hay un número de uniformados custodiándolo, la inteligencia policial trabaja en su caso. En contra del ex vicepresidente aún continúan pendientes 2 procesos. El caso Singue y Petrochina avanzan y podrían alterar su situación de libertad actual. ¿Cuáles son sus salidas para evitar volver a prisión? La posibilidad de huir del país, como ha ocurrido con otras ex autoridades del correísmo, es una opción que desde el Ministerio de Gobierno descartan. La otra, también como lo han hecho sus compañeros, es buscar asilo en una embajada amiga. La defensa de Glass continúa hablando sobre su integridad física y mental, pero el habeas corpus concedido al ex vicepresidente no elimina su obligación de pagar los $8.2 millones por los que fue sentenciado inicialmente como reparación, ni tampoco la reparación que pueda estipularse en otros casos, aunque podría declararse insolvente, continuar en libertad y no reparar al Estado por un delito que según la justicia ecuatoriana cometió, pues también según la justicia ecuatoriana no debe estar en prisión. Dayana Monroy, 24 horas. El cargo de defensor público entró en disputa luego de que un juez de garantías penales de la ciudad de Guayaquil otorgó medidas cautelares a favor de uno de los postulantes al concurso para esta dignidad. Según esta resolución, Ángel Jarrín debería ser designado como defensor público encargado. 3 años y medio después de que Ángel Torres Machuca fue designado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio como defensor público encargado, una resolución judicial pone en entredicho este cargo y determina que otro de los postulantes, el abogado Ángel Jarrín Sánchez, debería ser designado como titular de esta entidad. Así lo determinó el juez de garantías penales de la Unidad Judicial Florida Norte de la ciudad de Guayaquil, Juan Carlos Terán Moreno, al otorgar medidas cautelares en una acción de protección presentada por Jarrín. Esta decisión judicial que aplaudimos es una decisión apegada a la normativa procesal constitucional y a la Constitución en este momento. Durante la audiencia, el accionante dijo ser el legítimo ganador del concurso de designación de defensores públicos a nivel nacional, con una calificación de 99,69 puntos, por lo que le correspondería subrogar en funciones al defensor público general. Según su defensa, el actual titular, Ángel Torres Machuca, obtuvo 93,03. A una persona cuestionada, ¿sí? A una persona que fue ubicado en el puesto 237 a nivel nacional dentro del marco de las calificaciones y a nivel provincial en el puesto 67. Sin embargo, para el abogado constitucionalista André Benavides, la resolución es improcedente, pues se debe tomar en cuenta que un dictamen interpretativo de la Corte Constitucional determina que el Consejo de Participación Transitorio actuó bajo competencias extraordinarias. Que las decisiones que adoptó en su momento el Consejo Transitorio prácticamente han sido blindadas por la Corte Constitucional. Debería ser rechazada por improcedente. Además señala que el juez habría anticipado criterio, pues la audiencia para resolver la acción de protección se desarrollará el próximo 22 de abril. Lo que corresponde en este momento es que tenga el Consejo de Participación Ciudadana una debida defensa técnica el día de la audiencia y demostrar este tipo de cuestiones a efectos de que el juez, por un lado, revoque las medidas cautelares y por ende sea negada la acción de protección. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Hernán Ulloa, aseguró que luego de recibir oficialmente el documento, lo debatirá con los consejeros para tomar una decisión. Posteriormente se convocará a una rueda de prensa. En Quito,
Daniela Valencia, 24 horas. El presidente de la República, Guillermo Lasso, viajará este domingo a Argentina y Uruguay para reunirse con sus pares, los presidentes Alberto Fernández y Luis Lacalle Pou. Guillermo Lasso realizará su 11º viaje en 11 meses de gobierno. En esta ocasión, el primer mandatario viajará a Argentina y Uruguay en visita oficial. Durante los días lunes 18 y martes 19 de abril, mantendrá una agenda con el objetivo de estrechar lazos políticos y comerciales para fortalecer la cooperación conjunta. La agenda del presidente Lasso inicia en Argentina el lunes a las 10:30, donde entregará una ofrenda floral en el monumento al general José de San Martín. A las 11 horas se reunirá con el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada y a la par se reunirán sus comitivas. A las 12:15 suscribirán una declaración presidencial conjunta y a las 12:30 se encontrarán con la prensa. A las 14:30 será el encuentro de cancilleres Santiago Cafiero y Juan Carlos Holguín. A las 16:30 visitará el presidente Lasso a la Secretaría del Tratado Antártico y a las 19 horas tendrá lugar el encuentro Ecuador Open for Business con empresarios e inversionistas argentinos. La agenda en Uruguay iniciará el martes a las 10:30, primero con una reunión con Sergio Abreu, secretario general de Aladi. A las 10:45 habrá un conversatorio con representantes permanentes y académicos. A las 11:50 el presidente Lasso tendrá entrevistas con medios y a las 15 horas una reunión con el empresario de Mercado Libre. A las 16:45 Lasso colocará una ofrenda floral en el monumento al prócer José Gervasio Artigas. Y a las 17 horas el presidente se reunirá con su homólogo uruguayo Luis Lacalle Pou. En los últimos meses Lasso ha viajado en 3 ocasiones a Colombia, 2 a México. Tiene un viaje a Perú, Estados Unidos, el Reino Unido, España, China y Chile. Su comitiva le integrarán el canciller Juan Carlos Holguín y los ministros de Comercio Exterior Julio José Prado y de Telecomunicaciones Viana Maino. María Gracia Acosta, 24 horas. El Reino Unido está interesado en concretar un acuerdo comercial con Ecuador. Además, hay interés por apoyar al país por una posible instalación de una planta de fertilizantes debido a las complicaciones económicas producto de la guerra entre Rusia y Ucrania. En días pasados, visitó Ecuador el ministro de Exportaciones y Equidad del Reino Unido, Mike Freer. Con él conversamos acerca de la intención de ser un socio estratégico del Ecuador y tras la salida de ese país de la Unión Europea, trabajar para concretar un acuerdo comercial. Ahora estamos en la capacidad de negociar un acuerdo comercial solo para Ecuador y Reino Unido, por lo que es un enfoque mucho más personalizado para satisfacer las necesidades de los dos países. El ministro Freer explicó que el Reino Unido está interesado en fomentar y fortalecer cooperación mutua entre los dos países. La habilidad de invertir aquí y de crear trabajos y prosperidad es enorme. La salida de la Unión Europea permitió que podamos hablar más con nuestros socios para trabajar en áreas de preocupación que ambas partes puedan tener para trabajar juntos para la prosperidad de los dos países. Según cifras de Fedexport, en 2021 el comercio no petrolero entre Ecuador y el Reino Unido nos dejó un saldo favorable de 163 millones. Durante el mismo año, el Reino Unido se constituyó como el 8º mercado de destino para las exportaciones no petroleras del país. Uno de los beneficios de tener un acuerdo bilateral es como lo hablamos con el ministro Prado en una discusión muy abierta sobre barreras que enfrentan tarifas que impactan a ambos países y cómo trabajar juntos para reducir esas tarifas, para ver más productos ecuatorianos en Reino Unido y más productos del Reino Unido aquí. Y en medio de la motivación mostrada por el ministro de Comercio Exterior del Reino Unido, dejó claro que es importante la seguridad jurídica. La mayor barrera para el comercio es la incertidumbre. Yo no sé si habrá un reconocimiento internacional en un sistema de resolución de conflictos. Ahí hay una barrera para el comercio. Y debido a los impactos que tiene la guerra entre Rusia y Ucrania, especialmente en el Ecuador, el ministro plantea una propuesta. Estamos conscientes del impacto económico. En el corto plazo volveré a Londres para discutir con mi secretario de Estado y el primer ministro para ver qué podemos hacer para ayudar a nuestros aliados a minimizar los impactos. En el largo plazo, entendí que aquí en el Ecuador el mayor proveedor de fertilizante para el sector agricultor era Ucrania. De esta manera, el Reino Unido aspira a ayudarnos a aliviar, en parte, los impactos de la guerra.
En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Gracias por informarse junto a nosotros. Les contamos que este Viernes Santo se desarrolló la multitudinaria procesión de Jesús del Gran Poder luego de 2 años de ausencia por la pandemia del coronavirus. La paz mundial y la salud fueron las peticiones de los fieles que recorrieron junto a la imagen religiosa las calles del centro histórico de Quito. Tras 2 años de pandemia, la procesión de Jesús del Gran Poder volvió a llenar las calles de Quito. El olor a palo santo y romero se volvió a percibir en medio de la fe de los fieles católicos que junto a la imagen religiosa recorrieron las calles del centro histórico para rememorar la pasión y muerte de Cristo. En estos momentos de corrupción que vivimos como sociedad, en estos momentos políticos en que falta el diálogo, miremos la cruz de Cristo. El cortejo procesional salió de la iglesia de San Francisco. Miembros de la Policía Nacional fueron los encargados de llevar la carroza que expone la imagen de Jesús del Gran Poder, seguidos los rostros de la fe, de las penitencias, de los agradecimientos de quienes se congregaron para dar las gracias. Gracias a Dios se superó casi el 50% de pandemia y nuevamente estoy aquí. Hice una promesa que mientras Dios me dé la vida estaré aquí. Luego, más de 3.000 ciudadanos anónimos vestidos con túnicas y velos morados, los cucuruchos y verónicas, algunos descalzos, torturados por el asfalto caliente, otros con heridas producidas por los alambres de espinos enrollados en sus cabezas o por las cadenas atadas a los tobillos como parte de sus penitencias. Mis hijas, por mis nietos y por mi salud y por el mundo mismo. Primeramente agradeciéndole porque en la pandemia, dando gracias a Dios, no nos pasó nada a nadie, salimos bien. Primos, hermanos y tíos de una misma familia compartieron el sentimiento de venerar la imagen de Jesús y con una cuota de sacrificio cargaron una pesada cruz. Se vistieron de cucuruchos, con coronas de cruces y pies descalzos, hicieron todo el recorrido. Desde pequeños, desde los 7 años comenzamos nosotros con esto. Para que Jesucito de Gran Poder cuide a toda mi familia y a mi hijo. En los costados de la procesión, familias enteras aglomeradas pero con mascarillas, que también en medio de la esperanza y la fe inquebrantable llegaron para agradecer. Pidiendo a Dios que nos devuelva la salud, nos bendiga, que nos quite la delincuencia. Por la salud de mi esposo, que se está recuperando de una enfermedad bien fuerte. Son imágenes que no veíamos desde 2019 antes de la pandemia. Calles abarrotadas de miles de los fieles que en medio de los cánticos religiosos y marchas fúnebres también pidieron por la paz mundial. Helen Quiñones, 24 horas. Luego de 2 años sin una de las procesiones más masivas de América Latina en Guayaquil, el Cristo del Consuelo volvió a hacer su recorrido. Los fieles acompañaron a la imagen durante su trayecto, que esta vez duró menos tiempo que de lo habitual. Les invitamos a apreciar la jornada desde el aire. La fe nuevamente se hace visible. Este sentimiento que cada uno de nosotros tiene dentro, durante un día en particular se deja ver. Y esta vez se volvió a dejar ver. Luego de 2 años, la procesión más multitudinaria del país regresó a las calles. Eso sí, son 2 años que hemos extrañado mucho la procesión y nuevamente estamos aquí con el Cristo del Consuelo con mucha fe. Gracias a Dios aquí, orando por toda la familia. Gracias, Señor, gracias por esa pandemia que ha terminado. Pidiéndole a Dios que nos dé fuerza y vida y que cambie este mundo. Se está dando. Pero hubo una diferencia en esta procesión. Esta vez la procesión fue más ágil que en ocasiones anteriores, pues no se realizaron todas las paradas que antes estaban previstas. A las 9:10 de la mañana, la imagen del Cristo llegó a la explanada del Cisne 2, en el sur de Guayaquil. Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de la ciudad, presidió una misa para los ciudadanos. Estamos celebrando el Viernes Santo, un día especial, un día que podemos pedir a Dios la paz del mundo y que se acabe tanta violencia. Es de la manifestación del pueblo guayaquileño. Luego de la ceremonia, el Cristo del Consuelo volvió a las calles.
maravilloso. Esto es muy bonito. Seguiremos adelante. En el lugar, algunos estaban con mascarillas y otros no. Fue evidente el relajamiento social, pues afortunadamente, el COVID ya no es una gran preocupación. ...700 policías fueron parte del contingente para garantizar la seguridad. También hubo 200 bomberos, 13 motobombas y 4 motos que ayudaron a refrescar a los ciudadanos. Además de 50 médicos y enfermeras. Mientras que en la Alborada también se retomó la tradicional procesión. Me siento muy contenta porque hemos vuelto a la procesión. Le damos gracias a Dios porque somos sobrevivientes de una pandemia. Fue así como la fe volvió a las calles y movilizó a miles de guayaquileños y ecuatorianos. Y darle gracias a Dios, porque a pesar de que hemos vivido 2 años de pandemia encerrados, Dios nos ha tenido un buen propósito para seguir adelante. Y siempre pedirle al pueblo no perder esa fe. Dayana Monroy, 24 horas. En otros temas, ya están disponibles puntos móviles y fijos como brigadas de cambio de domicilio para el proceso electoral 2023 en Ecuador. Les explicamos qué documentos deben llevar. El Consejo Nacional Electoral inició con las brigadas de cambio de domicilio en todo el país. Los ciudadanos habilitados para sufragar en las elecciones seccionales y para la elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social podrán realizar el trámite hasta el 14 de mayo. Así lo explica Luis Bonifaz, coordinador nacional técnico de procesos electorales. Para que aquellos ciudadanos que desean cambiar su domicilio civil a un lugar más cercano donde ellos viven y puedan sufragar el día de las elecciones, en este caso nosotros implementamos una campaña de cambios de domicilio electoral, inscripción de extranjeros y habilitación del pasivo a escala nacional y del exterior en coordinación con las oficinas consulares del Ecuador en el exterior. Para realizar el cambio de domicilio no deben tener valores pendientes de pago. En cuanto al tema presencial, pues efectivamente los ciudadanos tendrán que llevar su cédula de identidad o pasaporte, un servicio básico de agua, luz, teléfono u algún otro documento en que se indique el domicilio civil de aquellos ciudadanos. En Quito hay varios puntos fijos que ya están disponibles. Este feriado, especialmente en lugares ubicados en supermercados, ya hay brigadas y hasta allí se acercaron ciudadanos. Lo que pasa es que yo antes sufragaba en el norte y me quedaba muy lejos por cuestiones de un poco más de cercanía y no... O sea, tener algo más cercano, ¿no?, a la casa. Más fácil porque yo me hacía casi 1 hora, 1 hora y media para ir a sufragar. Solo la cédula y vengo de Salanda. Lo que pasa es que yo antes vivía en el norte y o sea, estaba bien lejos. Solo en el cantón Quito son 15 los puntos fijos, en el norte, sur, centro y en los valles de la capital. Además, el Consejo Nacional Electoral tendrá otras brigadas móviles. Las brigadas móviles van a estar ubicadas en puntos de afluencia masiva, terminales terrestres, centros comerciales. De hecho, ya desde el día jueves a escala nacional ya tenemos alrededor, con corte al día de hoy, 392 brigadas a nivel nacional. Mientras tanto, el CNE avanza en otras acciones de organización del proceso electoral. En Quito, María Gracia Acosta, 24. Más noticias en 24 horas. Desde el 7 de abril se desconoce el paradero de Jairo Fabián Jiménez y José Giovanni Arias, abogados oriundos de Bolívar. Ambos habrían llegado a Ibarra para realizar diligencias relacionadas a la defensa de un caso de minería. Hace pocos días apareció el vehículo en el fondo de una quebrada, completamente quemado. Incinerado e irreconocible, así quedó el automotor en el cual se transportaban Jairo Jiménez y José Arias, abogados de profesión oriundos de la provincia de Bolívar, que desde el pasado 7 de abril habrían desaparecido en la ciudad de Ibarra luego de presentar un escrito por un caso de minería. Moradores de la quebrada Chuchubí, en el límite entre Imbabura y Esmeraldas, dieron aviso de este vehículo. Tanto por las vestimentas que se encontraron alrededor, por los otros, las marcas seriales, en este caso el vehículo, que los familiares ya directamente se acercaron a comprobar. Lo otro, todos los casos no tienen un código orgánico integral penal y las otras unas llaves que también habían quedado ahí. Danilo Arias, hermano de José, explica que el último rastro que se conoce hasta el momento del paradero de los dos abogados fue un retiro de dinero de $140 en un cajero al ingreso sur de Ibarra. Buen hijo, buen hermano, buen padre de familia, tiene a su esposa, tiene su hija de meses de vida. Estamos desesperados, queremos saber de
de la localización de mi hermano. Hace más de 5 días, en el sector Chuchubí, en la vía Ibarra-Lita-San Lorenzo, el vehículo habría sido lanzado por esta quebrada a más de 50 metros y quedó completamente destruido. Tratando de dar la cobertura necesaria y el acompañamiento a los familiares para poder dar con estas dos personas que hasta el momento se encuentran como desaparecidas. Cualquier información sobre la pista de los dos abogados se solicita llamar de forma anónima al 1-800 delito. Desde Ibarra, David Vizcaíno Aro, 24 horas. Decenas de ciudadanos fueron detenidos por delinquir durante los actos masivos que se realizaron en el feriado. Con arma blanca intimidaban a sus víctimas. Durante el feriado, más de 2.000 miembros de la Policía Nacional estuvieron desplegados en algunos puntos de Quito para brindar seguridad a las familias. Poder prevenir cualquier hecho delictivo aquí en el centro histórico. Durante la procesión de Viernes Santo, la policía detuvo a decenas de ciudadanos quienes se aprovechaban del descuido de los feligreses para sustraerse sus pertenencias. Son ciudadanos que cometen el robo de oportunidad, es decir, son carteristas, arranchadores, obviamente esperan que las personas pues estén un poco descuidadas y ese momento aprovechan justamente la oportunidad para poder sustraerse sus bienes. Y estas son las evidencias con las que cometían los delitos. Armas blancas en poder de los ciudadanos y igual se procederá a realizar y a verificar en nuestro sistema CIBNE si es que tienen alguna orden pendiente. También miembros de dependencias municipales estuvieron junto a la policía ejecutando los operativos de control. Vimos dos niños, dos menores, que fueron reportadas como desaparecidas, pero inmediatamente fueron encontradas y devueltas a sus padres en la procesión del centro histórico. No tuvimos ese inconveniente en la procesión del sur y no hubo ningún problema. Helen Quiñones, 24 horas. Más de 2 toneladas de droga fueron halladas en uno de los puertos de Guayaquil. El alcaloide tenía como destino Europa. Nuestro compañero Luis Alfredo Zúñiga nos tiene la información a esta hora desde el puerto principal. Luis Alfredo, adelante. Buena tarde. Así es, como están, muy buenas tardes. Nuevamente una incautación importante ilícita de droga en los puertos de Guayaquil. Van a observar en este momento cuál es la carga que se ha decomisado. Un total de 2.4 toneladas de cocaína halladas nuevamente al interior de un contenedor en los puertos de Guayaquil. Precisamente los puertos más utilizados por este tipo de mafias para la venta internacional de droga. Repetimos, son 2.4 toneladas de cocaína. Se encontraron al interior de un contenedor que llevaba en su interior también chifles. Nuevamente, el destino se repite. Europa, en específico Bélgica en esta ocasión. Esta carga que están observando en este momento en imágenes para que tengan una noción del tema aquí en el mercado ecuatoriano tiene un precio de 5 millones de dólares. Sin embargo, en el exterior, precisamente en Europa, hacia donde se destinaba este alcaloide, tiene un costo, tiene un valor de 92 millones de dólares. Escuchemos algunos de los detalles que mencionaron hace tan solo unos minutos las autoridades. A nivel puertos marítimos del país tenemos el año 2021, 12.4 toneladas versus al momento llevamos ya 25.7 toneladas de droga. ¿Esto qué lectura les da? Bueno, estamos realizando diferentes operaciones, hemos incrementado el tema operacional en los 3 ejes: preventivo, investigativo y de inteligencia. Esa es la cantidad de droga que se ha encontrado hasta el momento en los puertos del país en lo que va del 2022. Ahora otra acción sin duda importante anunciada por la policía fue el hallazgo de un centro de acopio, un inmueble que funcionaba como centro de acopio en el sur de Guayaquil. Allí se encontraron armas, se encontró por supuesto 150 paquetes con cocaína. Además, un punto muy importante, se hallaron inhibidores de señal y drones que se presume se usaban por parte de los delincuentes para vigilar la zona y prevenir cualquier acción policial
policial. Así que son sin duda puntos importantes. También recordarles que en este caso, en la incautación de 2.4 toneladas de droga hay un detenido. Esa es la información hasta el momento. Continúan con más en estudios. Muy buenas tardes. Buena tarde también para ti, Luis Alfredo. Muchísimas gracias. Continuamos con más y es momento de conocer todos los detalles en el mundo de los deportes con Pablo King, quien ya nos acompaña a esta hora. Pablito, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Helen. Qué gusto estar con usted compartiendo información deportiva. Domingo. Como tiene que ser. Domingo de feriado. Exactamente, domingo de feriado. Y todos los domingos, aquí de pie, el periodista acucioso, como siempre. Me parece perfecto. Sabemos que le hicieron una entrevista al embajador de Qatar, ¿no? Exactamente, el embajador de Qatar que entrega algunos detalles muy importantes, Helen, que tiene que ver con la estadía de los turistas que van a estar en el Mundial de Qatar en el mes de noviembre. Hay unos datos realmente muy importantes que entrega el señor embajador de Qatar acá en el Ecuador. Y vamos a comenzar precisamente con los deportes, anunciando esta nota, esta entrevista con el embajador de Qatar, que nos da detalles fundamentales para la gente que va a estar obviamente pues en el Mundial en el próximo mes de noviembre. Vamos entonces enseguida a presentar esta nota para comenzar los deportes en este domingo. Y muchas gracias como siempre por estar con nosotros. El embajador de Qatar en Ecuador, Mohamed Ali Al-Maliki, expresó el deseo que tiene su país para realizar el mejor mundial de fútbol de la historia. Qatar abrirá las puertas al mundo del fútbol el próximo mes de noviembre. Qatar invirtió más de 6.000 millones de dólares para el mundial. El turista debe tomar en cuenta algunos aspectos en Qatar. A todas las culturas del mundo. Hay que respetar ciertas o ciertos puntos de la cultura musulmana reservada para no ofender al pueblo qatarí, para no llegar a caer en hacer algún efecto negativo sobre la sociedad. Es una sociedad diferente, hay que respetarla tal y como está, intentar convivir con ella en ese mes, y le garantizamos que si se llega a hacer esto, la gente la va a pasar súper bien, va a llevarse muy buenos recuerdos de Qatar y va a ser la mejor experiencia que hayan vivido en su vida. El embajador Ali Al-Maliki también se refirió al partido Qatar-Ecuador. Nosotros reconocemos que Ecuador es un gran equipo, tiene jugadores profesionales en ligas profesionales también, pero vuelvo a repetir, el que controla sus nervios en ese primer partido y juega bien es el que va a ganar. Yo personalmente quiero que gane Qatar, está claro. Para el Mundial 2022 se construyeron 8 estadios, 7 nuevos y 1 remodelado, y todos los estadios tendrán una temperatura de 25 grados centígrados. El metro conecta a todos los escenarios deportivos y no tendrá costo alguno, pero los ocupantes deberán tener las entradas al estadio. El embajador pidió respeto por la cultura de Qatar en cuanto al consumo de alcohol y también a la vestimenta. Pablo King, 24 horas.